Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno volvernos a ver por estos medios para juntos seguir aprendiendo de estas verdades eternas de nuestro amadísimo Dios. Confiado como siempre de que se encuentren muy bien y de que esa situación poco a poco va a ir mejorando también sus vidas. Así es de que vamos a compartir como siempre este mensaje y le invito para que oremos, para que sea Dios como siempre guiándonos en la meditación del texto de hoy. Padre, te damos gracias por este día y por los días que han transcurrido. Gracias por tu fidelidad, por el cuidado que tienes y seguirás teniendo de todos y cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de podernos encontrar para juntos inquirir en tu palabra, Dios, para poder aprender de esas verdades eternas que son para nosotros necesarias en nuestro diario vivir, especialmente en estas épocas tan difíciles que estamos viviendo en esta tierra. Padre, enséñanos, te lo suplico y te doy gracias por todas las personas que tienen la oportunidad de poder escuchar esta enseñanza. Te pido que seas tú hablando a sus vidas como a la mía. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y bien, me encontré en días pasados con un artículo donde recopilaban o recogían varias opiniones acerca de qué pensaba la gente, de cuál era la mayor enseñanza que ha recibido durante ya este año. Ya cumplimos un año de esta pandemia. Y me llamó la atención particularmente dos respuestas que quiero compartir con ustedes. La primera fue la respuesta dada por varias personas en una universidad de la Ciudad de México, donde hablaban de 5 lecciones puntuales que habían aprendido durante este periodo de tiempo. La primera que ellos mencionan es el reconocimiento que el mundo que conocemos no es infalible. La segunda lección fue aprender a ver el valor de lo cotidiano y lo pequeño. La tercera, la importancia que tiene nuestro prójimo. En cuarto lugar, mencionaron la armonía y el equilibrio que se debe tener en el día a día en cada uno de nosotros. Pero la quinta, que es la más importante, mencionaba el valor de vivir cerca de Dios. Por supuesto, esta es la que más me encanta, la que más me llamó la atención. Pero también me llamó mucho la atención la opinión de un médico anestesiólogo y especialista en el tratamiento del dolor, que está radicado en la ciudad de Valencia, en España. Este especialista afirmó: esta pandemia nos ha enseñado a apreciar lo que habíamos dejado de apreciar. Y estuve pensando en esa afirmación de este médico y pude recordar o pude asociarlo. ¿Qué es lo que nosotros más apreciamos en esta vida? Por supuesto, aparte de la familia, aparte de tal vez las cosas que hemos construido durante todo este tiempo, etcétera, etcétera. Pero pienso que lo que más apreciamos nosotros como creyentes en Cristo, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. Y me acordaba de una época muy difícil para la nación de Israel. Seguramente ustedes están familiarizados con esa época dura y difícil del exilio de los israelitas por parte de una nación como Babilonia. Y para simplemente mencionarlo así rápidamente, este exilio es descrito en los libros de Crónicas y particularmente también el regreso, no tanto como el exilio, en los libros de Esdras y Nehemías. Fue un exilio que duró 70 largos años, que comenzó más o menos en el año 600 y culminaría más o menos en el año 530. Como estaba diciéndoles, fue producto del alejamiento de la nación, de los principios y preceptos que Dios les había dado, del olvido de esa ley que Dios había establecido desde el comienzo de los tiempos. Y en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 25, nos habla exactamente casi 100 años antes de que ocurriera este episodio que estoy mencionando, de esos 70 años de cautividad. En Jeremías capítulo 25 del 8 al 11 dice:
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra todos sus moradores, y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. El verso 10 dice, haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Pero observen lo que dice el verso 11 de ese capítulo 25. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que, como les estaba comentando hace un momento, esta fue una de las profecías que Jeremías dejó consignada por instrucción de Dios acerca de lo que acontecería a esa nación de Israel. Y como lo escucharon, básicamente fue debido a ese olvido, a ese alejamiento, a ese dejar la verdad de Dios. Y yo pensaba, 70 años de un pueblo que estaba acostumbrado a escuchar permanentemente la voz de Dios por parte de los profetas, por parte de sus emisarios, y por supuesto en una nación como Babilonia, estar expuestos o bajo otras tradiciones religiosas también y costumbres en esta nación de Babilonia. Así de que este pueblo, después de esos 70 largos años de cautiverio, como lo acabamos de ver, había un tiempo en que ellos iban a estar allí en esta nación, en esta tierra, pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia y bondad, como siempre, tomando la iniciativa y dando la oportunidad para que regresen. 70 años donde debían aprender una gran lección esos habitantes de Israel. Así que ellos necesitaban urgentemente, después de su regreso, de ese largo cautiverio, pues volver a lo esencial, que es la manera, o es el título que le he dado a este mensaje de hoy: volver a lo esencial. Y para ello quiero que veamos juntos varios apartes de el capítulo 8 del libro de Nehemías. La mayoría seguramente estamos también familiarizados con este precioso libro, donde narra precisamente eso. Nehemías estaba sirviendo como copero del rey de Persia y Artajerjes, y le llega la noticia de que la ciudad de Jerusalén ha sido sitiada, que está en ruinas. Nabucodonosor con su ejército había destruido la ciudad, la había puesto en llamas, la había incendiado y había llevado cautivos a miles de la nación, tanto hombres como mujeres y niños. Cuando ellos regresan en capítulo 8 de Nehemías, nos dice la escritura: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Es impresionante poder pensar, si nos ubicamos contextualmente en ese periodo de la historia, cómo ellos estaban regresando paulatinamente. Entre otras cosas, ellos su regreso les fue permitido paulatinamente en grupos, digámoslo así, de la nación de Babilonia. Aquí dice que ellos, después de ese tiempo, se juntaron como un solo hombre, y a los muros, según nos dice Nehemías capítulo 6, versículo 15, el muro de la ciudad ya había sido reconstruido. Habían tardado 52 días exactamente en dicha reconstrucción, y ahora quedaban tareas por hacer, muchas tareas, dentro de ellas seguramente la más importante, que era la reconstrucción del templo. Recordemos entonces que el templo representaba la estabilidad espiritual y volver a las ordenanzas de Dios, volver a escuchar la ley de Dios, y posteriormente la reconstrucción de todas y cada una de las viviendas. Pero quiero que juntos prestemos atención rápidamente en este primer versículo. Ellos iban a volver a lo esencial, que era la restauración de su relación con Dios, pero no podían hacerlo solos.
Ellos necesitaban estar reunidos y aquí vemos que dice que se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Ahora, ¿cuántas personas menciona aquí el libro de Nehemías? Si vamos a capítulo 7 de Nehemías, versículos 66 y 67, dice que toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337. Entre ellos había 245 cantores y cantoras, es decir, que sumado todas esas personas, eran 49.697 personas. Imagínense, casi 50.000 personas reuniéndose, estando juntos, uniéndose con un solo propósito. Es impresionante ver que en esta llegada a la nación, a su pueblo, a su nación, a Jerusalén, ellos no son ni persuadidos, ni estimulados por Nehemías, ni por el sacerdote Esdras. Ellos juntos, ellos se buscan como parte de este pueblo. Por supuesto que habían estado juntos también en la cautividad y ahora juntos buscaban algo en común. Pero como ya lo dije, no era la solicitud, no lo dice ahí, de la reconstrucción del templo inmediatamente o la reconstrucción de cada uno de sus lugares de habitación, pero ellos tenían un solo propósito. Era estar en torno a la palabra de Dios, que es el segundo punto de esta enseñanza de volver a lo esencial. Entonces lo primero para volver a lo esencial es estar juntos. Cuán importante es, antes de pasar al segundo punto, cuán importante es que nosotros podamos volver también a reunirnos. Sé que hay temores, sé que hay todavía muchas precauciones por todos los protocolos que se han fijado y por todas estas cosas que ha generado la pandemia. Pero es importante recobrar la confianza. Es importante volvernos a reunir en grupos pequeños en casa para estudiar las Escrituras. Es importante volvernos a reunir en las iglesias locales, en las congregaciones. Todas y cada una de ellas han dispuesto los protocolos dados por los entes del gobierno, los estamentos de seguridad y de protección, para que estemos seguros en cuanto a el distanciamiento y demás cosas que ya todos de memoria sabemos durante este año se han dado. Pero el ánimo entonces es buscarnos. Si aún no podemos volver a la iglesia por la razón que sea, al menos seamos partícipes de los grupos de estudio en nuestras casas, reunámonos como familia, no perdamos esa parte que es importante de reunirse como un solo hombre. Y como dice aquí en el versículo 1 y 2, se reunieron y le dijeron a Esdras que les abriera o que abriera el libro de la ley. Le pidieron, dice la nueva versión, traducción viviente, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así de que esas personas estaban ávidas, estaban deseosas. Pongámonos en el lugar de ellos. Pongámonos en el lugar de estos casi 50.000 habitantes o personas, mujeres, hombres y niños, que se habían privado de escuchar esas benditas enseñanzas, esas instrucciones, esas leyes, esos estatutos y decretos que Dios había dejado en manos de Moisés a esta nación, que por supuesto contenían esas leyes condensadas o compiladas en el Pentateuco, como conocemos nosotros a esos primeros 5 libros de la ley de Dios. Ellos deseaban de nuevo escucharla, deseaban ser gobernados por esta palabra, deseaban ser de nuevo instruidos y, si se quiere, exhortados y traer a su recordación todas aquellas cosas que Dios había establecido como forma de instrucción y de dirección para sus vidas. Y pensando en esto, recordaba el Salmo 119, el versículo 97, donde David expresa ese mismo valor, expresa esa misma sed, ese mismo amor por la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el versículo 97 de ese Salmo 119: tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Y en el mismo capítulo 119, el verso 165 nos dice: los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo.
Es impresionante entonces el poder ver que estas personas, estos hombres, mujeres y niños, porque voy a seguir leyendo, estaban allí de pie, estaban allí atentos, muy atentos a la exposición de la palabra de Dios. Permítanme, hago lectura en ese capítulo 8 de Nehemías, donde dice el versículo 2 hasta el versículo 6. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, como les estaba diciendo, y de todos los que podían entender. Observen, importante este aspecto, todos los que puedan entender. Podemos inferir que también había niños en esos 50,000 personas que estaban allí. El verso 3 dice que leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Preste atención, por favor, a este detalle supremamente importante, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pueden entender. De nuevo menciona esto: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ahías, Urías. Bueno, la lista continúa, y el verso 5 dice: abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Es impresionante. Aquí hay muchos aspectos que son importantes para tener en cuenta. Entonces habían hecho esa solicitud a Esdras: tráenos el libro de la ley de Dios, llevamos 70 años sin escucharlo, necesitamos aquí toda esta comunidad, toda esta gran muchedumbre de personas, necesitamos escuchar a Dios de nuevo. Late tal vez nuestro corazón del ansia y el deseo de escucharlo, como lo leí hace un momento. Pero dice que estaban atentos, y el dato que a mí más me llama la atención y que me impresiona es que estaban desde las primeras horas del día, del alba, dice ahí, hasta el mediodía. Pueden ustedes pensar y ponerse en ese lugar. Hacemos un recuento de casi 6 horas. 6 horas ellos atentos, y casi yo no dejo de pensar en esa cantidad de personas atentos, escuchando, deleitándose en lo que Esdras estaba leyendo de esa bendita ley de Dios. Casi 6 horas de un sermón. Y yo me ponía a pensar: wow, cuánto amor tenían ellos y cuánto valor pudieron volver a darle a lo que habían dejado de escuchar. ¿Saben? No sé si a ustedes les ha pasado. Tal vez durante esa pandemia hemos perdido muchas cosas. La gente se queja de haber perdido, y no estoy diciendo que sea malo el mencionar cómo han sido afectados, cómo han perdido cosas, empleo, su estabilidad laboral y económica, por supuesto, sigue fluctuando muchísimo. Muchas personas perdieron a seres queridos, familiares. Pero yo pensaba, ¿qué tal si nosotros durante todo ese tiempo, solamente un año, ellos habían pasado 70 años privados de escuchar a Dios? Ahora, ¿qué tal nosotros durante ese año, aparte de todas estas cosas, esas consecuencias difíciles de por sí para todo el mundo, no tuviéramos esta palabra para poder ser nuestro refugio, nuestra fuerza y fortaleza? Estoy seguro, en lo que a mí respecta, si yo no escuchara por un día la voz de Dios, si yo no escudriñara y viera las promesas de Dios, para mí mi vida carecería de sentido, no tendría esperanza, tal vez sería mucho más presa del pánico, sería más presa de la incertidumbre, de la duda y del temor. Entonces, ese también es un llamado para nosotros, de estar atentos. Parte de volver a lo esencial, a lo vital, a lo importante, es estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Y ahora que tenemos mucho más tiempo que antes, ahora que para muchas personas su trabajo se ha trasladado a los lugares de sus casas, yo les animo para que no descuiden, para que no abandonen y para que no menosprecien esta verdad de Dios que está frente a nuestros ojos. Insisto, nosotros no hemos pasado por eso que pasaron estas personas de Israel. Nosotros tenemos la palabra delante de nuestros ojos, no hemos sido privados de ella. Esto me hizo recordar también una película que vi hace algún tiempo,
El libro de los secretos no es una película cristiana, pero tiene un mensaje supremamente valiosísimo. Se la recomiendo para que la vean. En el libro de los secretos, protagonizada por Denzel Washington, narra la historia de lo que fue la tierra en un periodo posapocalíptico. Es una tierra llena de desolación, todo está, y las pocas personas, todo está en caos, en ruinas, en desolación, y las pocas personas que sobreviven a ese periodo posapocalíptico, según la película, pues están peleándose por el agua, y se están peleando por las pocas cosas que quedan. Pero hay un hombre que está guardando y que ha guardado por 30 años algo más valioso que los recursos naturales, algo más valioso que el agua, algo más valioso que las cosas tangibles. Y es precisamente el último volumen de la palabra de Dios que quedaba sobre la tierra. Y él tenía una misión de llevarla a manos seguras para que ese último volumen fuera replicado y fuera dado a conocer a muchas más personas. No dejo de pensar qué sería de nuestra vida si no tuviéramos el consejo de Dios. Ahora, ¿cuál fue la reacción durante esa prédica de 6 horas por parte del sacerdote Esdras? No hubo queja, no hubo, tal vez, pienso yo, síntomas o evidencias de cansancio, de fatiga, o de que, ¿a qué hora este hombre se callará? No. Si leemos el versículo 6, que es la tercera cosa de volver a lo esencial, vemos que, miren esto: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, recuerden, casi 50,000 personas, todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzaban sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Alzaron sus manos. Pienso yo, hubo un arrepentimiento, hubo un reconocimiento de su extravío, hubo un reconocimiento que, más allá de perder la ciudad y sus muros, habían perdido lo más valioso, que, como ya lo he dicho, privarse de la voz de Dios, privarse de escuchar la ley de Dios, privarse de escuchar las promesas que Dios, desde el patriarca Abraham, había hecho para la nación de Israel. Ellos se humillaron, decían amén, amén. ¿Cómo sería nosotros? ¿Cómo ese corazón latería de emoción diciendo amén? Se humillaron, reconocieron. Entre otras cosas, humillar en ese contexto es una actitud que reconoce su actitud como criatura que le ha fallado a su creador. Es una actitud totalmente opuesta a la presunción o al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio de sus actos o pensamientos sobre nadie, sino que aprende a darle valor a todo por encima, a Dios por encima de todos. La palabra humilde en el diccionario de la Real Academia Española es traducida como postrarse, bajarse, inclinarse, como la cabeza hacia el piso. Eso es humillarse, es abatir el orgullo y la altivez, es arrodillarse y hacer adoración a Dios. Cuando este pueblo, uno a uno, fue escuchando esa verdad de Dios, fue escuchando los estatutos y decretos de Dios, uno a uno, y se iban postrando, se iban humillando ante las verdades de Dios. Sus corazones, por supuesto, también iban a ser profundamente tocados por escuchar de nuevo esa revelación de Dios. El versículo 8 y 9 nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces noten que esa atención y esa humillación para ellos tenía sentido, para ellos tenía vida, para ellos tenía propósito. Y dice el verso 9: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Antes de ahondar un poquito más en las palabras de Nehemías de no se entristezcan, no se aflijan porque es día santo al Señor, vemos que ellos se quebrantan ante la ley de Dios. ¿Qué había hecho
esa palabra en el corazón de ellos, aparte de hacerles humillar y postrarse. La palabra había actuado como un martillo en sus corazones, un martillo que golpeaba y quebrantaba su orgullo, cuyo gemido se escuchaba tal vez por los alrededores de la ciudad de Jerusalén. Todo el pueblo lloró, todo el pueblo estaba gimiendo por sus pecados, todo el pueblo se quebrantó por esa palabra de Dios. Y creo que es oportuno preguntar, ¿cuántas veces nosotros permitimos que esa palabra penetre en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros pasamos por encima de cada versículo y simplemente hacemos una lectura rápida de estos textos que son vida para nosotros y que hoy tenemos la oportunidad de escudriñar, de meditar en ella, de interiorizar en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros nos volvemos duros ante las verdades de Dios? Porque el orgullo, nuestra arrogancia o porque creemos que estamos por encima del bien y del mal. No, mis queridos amigos, es importante también durante este de volver a lo esencial, que es el título del sermón, como ya lo dije, de la enseñanza, es quebrantarnos ante la verdad de Dios. Es decirle a Dios, háblame que yo quiero escucharte, háblame porque tal vez en este tiempo, entre otras cosas para mucha gente este año, aún teniendo sus trabajos dentro del hogar, muchas personas teniendo más tiempo libre lo han dedicado para otras cosas y han abandonado, así sea momentáneamente, estas verdades de Dios. ¿Qué pasa ahora en nuestros corazones? ¿Por qué hoy se ha perdido esa pasión? ¿Por qué ya la palabra de Dios para mucha gente no es como lo fue para Jeremías, por mencionar un ejemplo? Era ese fuego que en su corazón ardía y que no podía retener, sino darlo a conocer y compartirlo con sus semejantes. Yo les pregunto a ustedes como padres, ¿ustedes aún permiten que la palabra de Dios quebrante sus corazones, que sus hijos los vean humillados ante la palabra de Dios, para que sea un deleite para ellos también, para que ellos, en retrospectiva de los puntos que he compartido, puedan deleitarse y puedan ellos anhelar como ustedes el estar en la presencia de Dios y el estar tomando de este alimento, que es un alimento sólido para crecer y madurar en la fe? ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas han perdido ese avivamiento? Entre otras cosas, el avivamiento, según la perspectiva bíblica, el avivamiento no es otra cosa que lo que estamos viendo aquí en esta nación, en estos 50,000 israelitas que habían vuelto de cautividad y estaban anhelando de nuevo su relación con Dios, volver a establecer sus sacrificios, volver a establecer los tiempos de oración, volver a establecer los tiempos de reunirse para escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántas personas han perdido eso? ¿Cuántas personas hoy le han restado valor a esta palabra? ¿Cuántas personas hoy simplemente, como ya lo dije, no dejan que la palabra penetre más allá de su intelecto, de su razón? Por eso es que para muchas personas la palabra de Dios no es vida, porque la racionalizan y simplemente toman un texto y dicen, pero bueno, eso fue ¿hace cuánto? 600 años antes de Cristo. ¡Wow! Es muchísimo tiempo. Pero eso fue antes. Pero no, mis queridos amigos, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y el autor de Hebreos, hablando de la palabra de Dios, dijo que la palabra es como una espada que penetra en nuestro corazón hasta las coyunturas y los tuétanos. Penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros dejamos que la palabra penetre en nuestro corazón, es cuando hay quebranto, es cuando hay humillación, es cuando hay atención, es cuando hay dedicación y pasión por estudiar y por interiorizar, no para llenarnos de conceptos, sino para realmente que esa palabra se convierta en vida para nosotros. Este grupo de casi 50,000 personas se humillaron y se quebrantaron porque entendieron que Dios les estaba dando, por su gracia y misericordia, la oportunidad de volver a escuchar. ¿Cuántos de ellos, cuántos en ese exilio habían sido privados? ¿Cuántos de ellos habían echado de menos por 70 años la verdad de Dios?
¿Cuántos de ustedes echan de menos la palabra de Dios cuando por alguna razón, por un día o por dos, dejan de meditar en ella? La palabra de Dios debe ser nuestra guía, debe ser ese alimento espiritual. Y como lo dijera el apóstol Pedro, nosotros necesitamos volver a lo esencial, es decir, a desear como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Pero volviendo al versículo 9 de este capítulo 8 de Nehemías, él les dijo: no lloren porque día santo es al Señor. Y el versículo 10 hasta el 12 nos habla de que al volver a lo esencial, ellos recuperaron el deleite en el gozo del Señor. Observe que dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y el verso 11 y 12 nos dicen: los levitas hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Verso 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Noten entonces el cambio tan profundo, el contraste. Después de humillarse ante Dios, después de dejarse quebrantar, de que esa palabra penetró en sus corazones como esa espada de dos filos, el pueblo entonces se llenó de alegría. Dice aquí que compartían con gozo, que ellos empezaron a compartir como nación, como pueblo, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido que habían recuperado lo más valioso. Habían vuelto a lo esencial. La reconstrucción para nosotros es retomar el proyecto de Dios. Es hacernos de nuevo dignos de sus promesas y de sus bendiciones, volviendo entonces a estar unidos como uno solo, desde el seno del hogar, desde los grupos de nuestra iglesia local, los grupos de estudio, o desde los grupos que nos estamos reuniendo los días domingos de forma presencial en la congregación local. Esdras le dijo a la multitud que podían estar entusiasmados, que podían estar alegres, que podían estar felices, porque se habían arrepentido, porque habían llorado y se habían entristecido, y que esa humillación y que esa puesta de atención de nuevo y de ese quebrantamiento a la palabra de Dios había complacido el corazón de Dios. Aquí cuando dice que el pueblo se llenó de alegría, la palabra alegría en el hebreo significa un gran regocijo, mucho júbilo y contento. Esa alegría no era sentirse solamente bien, sino que era un gozo interior, un gozo profundo, producto de su retomar, de volver a lo que para ellos había sido en su momento descuidado. Así que Dios nos anima a través de ese texto de Nehemías a nosotros a volver a lo esencial. No sé, tal vez para muchos de ustedes la amenaza o el temor por esa pandemia de ser obviamente contagiados y tal vez estar expuestos a la muerte, tal vez la reducción de sus horas laborales o de sus entradas económicas, tal vez la desestabilidad de muchas cosas le ha hecho a usted perder o descuidar lo esencial. Yo quiero animarle para que ustedes vuelvan a lo esencial. Y quiero concluir diciéndoles algo. Nehemías condujo a los israelitas al amor, al respeto y a la devoción por ese texto sagrado. Por su amor a Dios y su deseo de verlo honrado y glorificado, Nehemías guió a los israelitas hacia la fe y la obediencia que Dios había deseado para ellos por mucho tiempo. Volvieron entonces a lo esencial. Volvamos a lo esencial teniendo en cuenta esos 5 puntos. Unámonos como uno solo en Cristo.
Anhelemos oír la palabra de Dios en nuestro día a día, como lo anhelaron estos 50,000 israelitas. Humillémonos delante de Dios, quebrantemos nuestro corazón cuando Dios quiera hablarnos al mismo, y sobre todo, nunca perdamos el deleite y el gozo del Señor. Nosotros necesitamos volver a amar y respetar profundamente las verdades de la Escritura. Aprenderlas de memoria, retenerlas en nuestro corazón, como dijo Josué, meditar en ellas de día y de noche, volvernos a este precioso libro con plena satisfacción, recordando que el avivamiento espiritual comienza por la palabra de nuestro Dios. Queridos amigos, Dios, su palabra, nuestra comunión debe ser esencial en nuestra vida, al margen de cualquier situación difícil, al margen de lo que estamos viviendo, porque cuando vivimos en lo esencial, en lo vital y lo más importante, Dios entonces se encargará del resto de cosas como ha sido su promesa. Démosle gracias a Dios. Padre, te agradecemos por este día y por darnos a conocer la necesidad de volver a lo esencial. Tal vez hay muchas personas, Señor, que producto de la situación que aún estamos viviendo en el mundo, han dejado de lado lo más importante, Señor. Que esta lección que aprendemos nosotros a través de lo que le aconteció a tu pueblo, por dejar tu palabra y por dejarte a ti y haber sido llevados a un exilio durante 70 años y privarse de lo más importante, de escucharte, nos sirva de motivación. Ayúdanos, Dios mío, para que en el seno de cada hogar, nosotros como padres, reunamos a nuestra familia en torno a tu palabra, que estemos atentos a lo que tú nos quieras hablar, Señor, que nosotros quitemos todo estorbo y toda intromisión y cualquier cosa que nos quiera distraer de poder meditar con el corazón en tus verdades. Ayúdanos para que esa palabra que escuchamos a diario de parte tuya vuelva a avivar en nuestro corazón el fuego y el deseo, que nosotros podamos reconocer tu grandeza y tu poder, nos humillemos ante tu grandeza, reconociendo nuestra necesidad de ti, y que permitamos que esa palabra, cuando sea necesario, quebrante nuestro corazón. Y gracias porque ese gozo de nuestra salvación va a volver a estar intacto siempre que volvamos de todo corazón a lo que es vital para nosotros. Gracias, Papito Dios, por esta palabra que es viva y eficaz, que para nosotros llega al corazón, que discierne nuestros pensamientos, que transforma nuestro ser y que nos llena de esperanza. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, me encantó volverles a saludar, al menos por estos medios. Espero que este mensaje lo pueda compartir con las personas allegadas a usted, con su familia. En fin, si quiere puede entrar a esta página, a este canal, de YouTube. Me encuentra como Pastor Ricardo González Velandia, y también, por supuesto, ahí puede hacer sus comentarios a este mensaje. Lo más importante es que juntos podamos compartir esas verdades con tanta gente que necesita crecer en el conocimiento de Dios. Que Dios los bendiga, cuídense muchísimo y seguimos en comunicación y en contacto por este medio. Cuídense mucho.